No sé a ti, pero a mí hablar de comida me da hambre. Así que si no has comido, te recomiendo que lo hagas antes de empezar a escuchar el episodio de hoy. Porque sí, lo has adivinado. Este episodio va de comida. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Sí, soy yo. Si te suena un poco rara, es simplemente porque estoy acatarrada. Solo espero que no me dé un ataque de estornudos en mitad de la grabación y espero recuperar mi voz habitual para el próximo episodio. Pero bueno, vamos a hablar de comida. La palabra comida puede referirse a cualquier alimento, cualquier cosa que comemos, pero también puede referirse al almuerzo, a la comida principal del día, que en España es la del mediodía. Y aprovecho aquí para recordarte que en España usamos la palabra mediodía de forma bastante flexible. Mediodía no es exactamente las 12 de la mañana, sino un periodo de tiempo más amplio que puede ir de las 12, 1 hasta las 3 de la tarde, más o menos. No hay unos límites claros para el mediodía. Si has estado en España antes o si has escuchado el episodio 20, sabrás esto, pero si no, te aviso. Los horarios de las comidas en España son tarde en comparación con otros países. La razón de esto es que vivimos en la zona horaria equivocada. Deberíamos tener la misma hora que en el Reino Unido, Irlanda o Portugal, pero en 1942 Franco decidió adelantar los relojes para que España tuviese la misma hora que Alemania e Italia. Como te decía, la comida del mediodía es la más importante, pero obviamente no la única. También tenemos el desayuno y la cena. Bueno, podríamos incluir la merienda, pero no es el tema del episodio de hoy. Así que, bueno, del desayuno lo único que te digo es que los españoles en general no se toman el desayuno muy en serio y muchos simplemente toman un café antes de salir de casa o, bueno, un café con algo dulce como unas galletas o algo de bollería. Por eso es bastante normal que luego bajen a su bar o cafetería más cercano durante el descanso para tomar un café con leche, un pincho o algo así a media mañana. Y luego la cena, por lo general, también es una comida ligera y también se cena tarde. Las 10 de la noche es un momento perfectamente aceptable y normal para cenar en España. No es habitual que los restaurantes empiecen a servir la cena antes de las 8:30 de la tarde. Como ya te he dicho que la comida del mediodía es la más importante, nos vamos a centrar en esta. Y concretamente vamos a hablar de comer fuera y las opciones que tienes. Como ya te dije, el almuerzo en España es tarde en comparación con otros países. No esperes que los restaurantes empiecen a servir el almuerzo antes de la 1:30. Y normalmente tienes un par de opciones. Puedes elegir de la carta o puedes optar por el menú del día. La opción de la carta suele ser un poquito más cara, pero te da la flexibilidad, la libertad de elegir exactamente lo que quieres. El menú del día suele ser una opción más económica y de esto es de lo que te voy a hablar principalmente. El menú del día fue introducido por ley en los años 60. En aquel entonces se llamaba menú turístico y, como su nombre indica, se creó para atender a todos los turistas
que comenzaron a visitar España en aquella época. En un primer momento, el gobierno fijó tanto los precios como lo que el menú debía incluir. 2 requisitos del menú del día eran que tenía que servirse lo más rápido posible y había que intentar promocionar platos típicos españoles entre los turistas. Bueno, desde los años 60 las cosas han cambiado mucho y ahora los restaurantes no están obligados a ofrecer un menú del día, aunque muchos lo hacen. Por supuesto, los precios tampoco los fija el gobierno y la verdad es que pueden variar mucho de un establecimiento a otro. Los más baratos andan por los 12-13 euros hasta el más caro de España, el menú del día más caro de España, que cuesta 200 euros. Cosas que debes saber, tener en cuenta del menú del día. Siempre vas a tener varios primeros y varios segundos para elegir. En algunos lugares te ofrecen 2, 3 opciones, en otros te ofrecen muchas más, pero esto está siempre asegurado, que vas a tener varios primeros y varios segundos para elegir. Luego hay otros elementos del menú del día que pueden cambiar de un establecimiento a otro. Algunos restaurantes, por ejemplo, incluyen postre y café. Otros te dan a elegir o postre o café. Algunos incluyen la bebida, otros no. Eso ya tienes que verlo en cada restaurante. Entre los primeros nos solemos encontrar sopas, ensaladas, huevos, pasta y en la mayor parte de los casos los segundos son platos de carne o pescado. Obviamente depende del restaurante y no todos son así, pero hay bastantes posibilidades de que sí lo sea. Entonces, ¿qué pasa si eres vegetariano o vegano? ¿No puedes pedir el menú del día? Bueno, tienes más posibilidades de encontrar opciones vegetarianas o veganas entre los primeros. Y si preguntas a la mayor parte de restaurantes, no les va a importar que pidas 2 primeros en vez de un primero y un segundo. Así que tenlo en cuenta. Lo que ya no está tan bien visto y es posible que no te lo permitan es compartir un menú entre 2 personas. Puedes preguntar, pero es posible que te digan que no o que te cobren algo más. El menú del día piensa que suele tener un precio muy ajustado y a los hosteleros no les compensa económicamente que 2 personas compartan un menú. Algunos establecimientos ofrecen el plato del día, que es como el menú, pero con un plato único. Y luego está el menú del peregrino, que funciona igual que el menú del día, pero suele ser un poco más barato y por lo tanto también menos variado y de peor calidad. Por un par de euros más te compensa pedir el menú del día y no el del peregrino, la verdad. Así que estás avisado. Si te pasas un mes comiendo el menú del peregrino, luego no te quejes de que la comida española es poco variada y aburrida. Atrévete a ir a otros lugares a comer donde comemos los españoles y probar otras cosas diferentes. Y si ya has hecho el camino o has estado en España alguna vez, te invito a que me mandes un pequeño audio contándome algunas comidas favoritas que has probado, cosas que te han gustado de comer cuando has estado en España. En la descripción del episodio tienes las instrucciones de cómo hacerlo y espero tus audios. Que aproveche y buen camino.